Bien, señores, de esta forma comienza Parada 12, su cita obligada cada domingo a través de Teleradio América, la plataforma de opinión más importante de República Dominicana. Pues bien, el saludo para Abinader Fortunato, un periodista de larga data en República Dominicana. ¿Cómo te sientes, Abinader? Me va a hacer muy viejo si me dice que soy de larga data. De larga data, ya. ¿Cómo te sientes? Nada, bien, bien. Buenos días a todos nuestros amables televidentes. De verdad que le agradecemos el favor de estar con nosotros a esta hora de la mañana. Exacto. Aquí en Parada 12, que un programa en vivo con la noticia más actualizada, las informaciones, las opiniones, los acontecimientos, cada minuto, cada instante. Y darle nuestro saludo a nuestro querido el doctor Martín Almonte, sí, que se está recuperando de un tema de salud. No, y en realidad definitivamente tenemos un compromiso, ¿verdad? Así con los amigos televidentes de Teleradio América y también Parada 12, para llevar las informaciones de los acontecimientos que se han estado sucediendo en esta semana, con una velocidad increíble. Vertiginosa, así mismo. Exacto. Realmente es así. Bien, vamos a escuchar la palabra de Dios, el Evangelio, y que es algo importante y es algo también muy significativo para este programa. Claro, para la familia dominicana. Bien. Que en el día de hoy está tomado de Evangelista San Lucas, que nos dice que en aquel tiempo Jesús decía a sus discípulos una parábola para enseñarles que es necesario orar siempre sin desfallecer. Había una vez una ciudad que ni temía a Dios ni le importaban los hombres. En aquella ciudad había una viuda que solía ir a decirles: hazme justicia frente a mis adversarios. Por algún tiempo se estuvo negando, pero después se dijo a sí mismo: aunque ni temo a Dios ni me importan los hombres, como esta viuda me está molestando, y le voy a hacer justicia, no sea que siga viniendo, molestándome e importunándome. Y el Señor le añadió: fíjense en lo que dice el juez injusto, pues Dios no hará justicia a sus elegidos que claman ante Él día y noche, o les dirá largas. Os digo que les hará justicia sin tardar, pero cuando venga el Hijo del Hombre, encontrará en esta fe y en esta tierra. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bien, vamos a escuchar ahora, ¿verdad?, un par de estrofas de esta canción relacionada con este versículo de la Biblia. Señor, yo no soy nada, dime por qué me has llamado. Has pasado por mi puerta y tú bien sabes que soy pobre y muy débil. ¿Por qué te has fijado en mí? Me has seducido, Señor, con tu mirada, me has hablado al corazón y me has querido. Es imposible conocerte y no amarte, es imposible amarte y no seguirte. Me has seducido, Señor. Bien, Parada 12, un cambio comercial, tremenda canción, tremenda lección de la palabra de Dios. Tremenda entrada. Del Evangelio, tremenda entrada. Así mismo. Audio Jungle. Audio Jungle. Con un partido de la Liberación Dominicana en crisis, con una imagen bastante cuestionada por la población, en un acto deslucido por la sombra de acusaciones de fraude, se proclamó esta semana Gonzalo Castillo como candidato a la presidencia por el PLD.
Saludo también a los compañeros y compañeras que compitieron limpiamente, pero que en esta ocasión no resultaron favorecidos. A todos ellos les digo, aquí tiene cada quien su espacio. En las grandes tareas y acciones que emprenderemos, aquí está su partido que lo valora y cuenta con todos y con todas. En ese acto también fueron proclamados los demás miembros de esa organización que ganaron la precandidatura en las primarias donde se consumó la división del PLD. Gonzalo Castillo llamó a la unidad ante la ausencia del presidente de la República, Danilo Medina, Leonel Fernández y Margarita Cedeño de Fernández. Los rumores sobre un posible pacto entre Leonel Fernández y Luis Abinader continúan bien fuerte y se dice que José Francisco Peñaguaba está montando la plataforma del pacto que consiste en apoyar los candidatos a cargos congresionales y municipales del PRM, donde sean fuertes por parte de los seguidores de Leonel Fernández, y los de Leonel Fernández, donde estos sean fuertes, pasarían a ser apoyados por el PRM. Sobre la candidatura presidencial, todo estaría sujeto a si el expresidente Leonel Fernández se postula por una coalición de pequeños partidos. En este caso se apoyaría al que quede en segunda vuelta, ya sea Leonel Fernández o Luis Abinader. Es el principio del fin del PLD en el gobierno. ¿Debe irse o no el expresidente Leonel Fernández de ese partido? ¿Ganaría las elecciones Gonzalo Castillo sin Leonel? ¿Se quedará Danilo Medina solo con las siglas de ese partido? Tema de debate en Parada 12. Bien, después de este reportaje, ¿no? Producido por nuestro departamento de producción en Parada 12, pues, ¿qué nos queda el debate? Bueno, nada, es que como tú decías al principio, nosotros tenemos una cadena de hechos que eran imaginarios, claro, hasta hace 2 semanas. Claro. Y por eso hoy hemos querido traer a actores de primera línea. Está con nosotros Alex Mordán, que es vocero de una de las candidaturas victoriosas en el Santo Domingo Oriental. Y está con nosotros también el licenciado Johnny Ventura, vocero también de otro ganador, Luis Alberto Tejeda. También está con nosotros aquí el doctor Luis Collado, constitucionalista, con quien vamos a manejar aspectos muy importantes de todo el escenario que se ha creado, las expectativas, si el expresidente Fernández se va, todo ese menjurre y cóctel de cosas que se han producido y que sobre lo cual la ciudadanía tiene puesto los ojos. Bueno, vamos a comenzar con el jurista, ¿verdad? Sí, creo que sí, que es importante. Legalmente, y a raíz del nuevo ordenamiento del sistema electoral dominicano, el expresidente de la República, Leonel Fernández, puede optar por una candidatura presidencial en estas circunstancias. Bueno, fíjate, yo he escuchado hablar de muchos temas y he querido hoy incluso traer la Constitución porque hay aspectos que son fundamentales. Me explico, nadie puede poner a la Constitución a que diga algo que no dice. ¿Y qué nos dice? La Constitución no supedita la elección de un cargo electivo, o sea, el derecho de elegir y ser elegido, a una norma de carácter adjetiva o a una ley específicamente. A diferencia de los nuevos aspectos, por ejemplo, cuando usted toma los términos de seguridad social, artículo 62, creo que de la Constitución, toma temas, por ejemplo, el derecho a la salud gratuita y de calidad,
toma el derecho laboral, toma el derecho a la información en términos de lo que son, por ejemplo, los medios de comunicación, le crea una serie de pautas donde dice de conformidad con lo que establezca la Constitución y las leyes de la República. Pero en el caso de los derechos ciudadanos de elegir y ser elegido, el artículo 22 de la Constitución, si usted lo lee, si da la lectura, no hay en ninguna de sus normativas se manda a que se obedezca o se supedite a lo que establezca una determinada ley. Pero hay una ley electoral, Luis. Sí, pero la ley electoral reglamenta otros aspectos, pero no el derecho de elegir y ser elegido. Si usted me dice, por ejemplo, los derechos de ciudadanía, que son los que le permiten ejercer a una persona, los derechos políticos se pierden, se suspenden, yo le puedo decir sí, porque la propia Constitución establece los casos en que los derechos de ciudadanía se pierden y se suspenden, no una ley. ¿Y qué me está diciendo entonces con respecto al expresidente Fernández? ¿Lo puede hacer saliendo de su partido, participando en un proceso electoral, en un proceso de primarias internas para ser escogido y ya en otros escenarios? ¿Podría hacerlo a pesar de lo que establece la ley, justamente la ley electoral, sobre el tema de las candidaturas? Es que justamente, por un lado, por ejemplo, quise comenzar con la Constitución, porque uno podría pensar, bueno, pero si hay una ley y hay discusiones sobre la ley, eso podría ir al Tribunal Constitucional. Y bueno, si van al Tribunal Constitucional y le están pidiendo a la Constitución que diga lo que no diga, lo que va a decir el Tribunal Constitucional es, lamentablemente, para aquellos que no desean que Leonel sea candidato a la presidencia de la República, no hay ninguna disposición constitucional que lo prohíba, que supedite esa aspiración a una normativa jurídica suplementaria, porque ya la Ley Suprema de la Nación no lo ha hecho. Yo quiero ser un poco de abogado del diablo. Eso que tú estás... Sí, un poco de abogado del diablo, ¿no? Mira, eso que tú estás diciendo no se puede aplicar al presidente de la República, Danilo Medina, que tiene un impedimento constitucional y que según juristas viola sus derechos fundamentales. No, porque la propia Carta Política es la que ha limitado los derechos del presidente Danilo Medina. O sea, lo que estamos hablando es que la propia Carta Política de manera expresa, explícita, ha establecido esa delimitación, no viene de una ley adjetiva. Okay. En el caso hipotético que hubiese una ley adjetiva que le prohibiera, una ley como la ley 33-18 sobre partidos, agrupaciones y movimientos políticos, usted podría decir, bueno, así como ha hecho el Tribunal Constitucional, que ha ido desmontando cada uno de los artículos que no son conformes con la Constitución, hubiese lógicamente habilitado al presidente Danilo Medina para que se presentara a un cargo más, a una postulación más y compitiera lógicamente en las internas por la candidatura de su partido. Pero no se trata de una ley, se trata de la propia Carta Política que delimitó eso, y eso fue al Tribunal Constitucional, se discutió allá, y el Tribunal Constitucional decidió que la única vía que tenía el presidente de la República para poder presentarse como candidato a la presidencia era a través de una modificación de la Carta Política que no se produjo, y que obligó a que éste se dirigiera a la nación diciendo que no iba a presentar su candidatura, lógicamente, porque no se ha producido una reforma a la Carta Política. Entonces, son situaciones totalmente diferentes. No sé si quiere continuar la exposición en términos de la nominación, pero en términos puntuales, la Constitución le prohibía a Danilo Medina presentarse, y en el caso de Leonel Fernández, Hipólito Mejía, que han sido dos expresidentes, ¿verdad?, con ellos no ha tenido, lógicamente no se le aplica porque la ley y la Constitución no tienen carácter retroactivo. Doctor, pero evidentemente entonces que el país va a seguir en vilo todo eso, porque pienso que tanto la Junta Central Electoral como el Tribunal Superior Electoral, como el Tribunal Constitucional y todos otros organismos podrían intervenir en un gran debate sobre el tema de si realmente el expresidente Fernández, cuya impronta en el PLD o cuya suerte está echada a partir de lo que él decida esta noche, que si va o no va, o si se va del PLD.
Eso va a suponer un gran debate en el país, pero además el tema de los plazos, va a venir una gran discusión. Bueno, mira, yo creo que esos los plazos están en la Junta Central Electoral y en la ley ejecutiva, no son plazos fatales. Fíjate que cuando tú lees, por ejemplo, tú tienes dos leyes que tienen diferencias, no son iguales, tienen diferencias. Por ejemplo, Leonel Fernández, en el caso de la ley electoral, que es una ley más nueva, la ley 15-19, son dos leyes que prácticamente regulan aspectos similares. ¿Y usted cree que, perdón que le interrumpa, pero usted cree que el PLD no gestaría una posible presentación, una posible candidatura de Leonel en otra organización que no fuera el PLD a partir de que haya decidido eso? No, y que estratégicamente le convendría al Partido de la Liberación Dominicana anular al expresidente Leonel Fernández, porque al PLD en el fondo realmente no le conviene una fractura. Una fractura, es decir, no le conviene tener a un Leonel Fernández de frente, es decir, que definitivamente veremos, ¿no?, cómo el PLD enfrenta esa situación en términos jurídicos. Políticamente hablando, yo creo que lo ideal para el PLD hubiese sido que Leonel se hubiese quedado tranquilo en medio de un proceso donde hay muchas irregularidades, se hubiese presentado a proclamar conjuntamente con el presidente de la República a Gonzalo Castillo, se hubiese sentado en esa mesa y hubiese dicho, bueno, que se haga la voluntad del príncipe, y ahí todo eso hubiese sido lo ideal. Bueno, es el escenario ideal. Las objeciones van a llegar lógicamente porque el mayor temor que tiene el Partido de la Liberación Dominicana es saber que el principal activo de esa organización política posiblemente se vaya, y es o uno de sus principales activos. El principal activo político, porque cuando usted toma a un hombre que le gana al algoritmo de un sistema digital, viciado, le gana al 30% que dice Participación Ciudadana que estuvieron comprando cédulas y documentos, y yo no sé si ustedes se dieron cuenta de que hubo muchas personas que estuvieron utilizando escáneres de los celulares, que le pedían la cédula a una persona, le tomaban una especie de fotografía a la cédula, que es el código que usted tiene, la barra normal, y le devolvían entonces su cédula conjuntamente con el dinero. No Bien, sé si doctor Collado, la realidad, ¿qué le quiere decir? La realidad hay muchas formas de fraude. La realidad es que tenemos un escenario, un Leonel Fernández que prácticamente no, está fuera del Partido de la Liberación Dominicana. Yo lo diré cuando lo diga esta noche. Estamos en la expectativa, ¿no? Yo digo prácticamente, ¿no? Porque no tenemos una bolita de cristal, no sabemos no con qué. No tenemos la bola de cutuca de Deli Erasmo. Exacto, no sabemos con qué va a venir el presidente de la República, el expresidente de la República, pero sí tengo información extraoficial de que se está cocinando un acuerdo con el PTD. Partido de los Trabajadores. El Partido de los Trabajadores Dominicanos, que si Leonel Fernández coge esa sigla, yo creo que va a radicalizar el discurso. Porque fíjate que él inclusive habló de una revolución. Pero bueno, vamos a eso, a manejarlo en esos términos. Tenemos a Johnny Ventura, ¿verdad? Que es... Y no el merenguero. Que no es el merenguero, vocero de Luis Alberto. Así mismo. Quien derrotó al cañero, como se dice popularmente, Alfredo Martínez, el alcalde de Santo Domingo Este. Pactar es de político, ¿verdad? Así es. Entonces, ¿cómo ustedes ven ese posible pacto entre Leonel Fernández y el PRM? Ante todo, agradecer la invitación a Francis Javier, a Abinader Fortunato, a este programa Parada 12, que se transmite por este canal Teleradio América, y a los colegas que compartimos el panel. Fíjate, el compañero Luis Alberto Tejeda, que ha sido denominado como un caballero de la política, y eso no lo dice Johnny Ventura, ni lo dicen los seguidores de Luis Alberto, lo dice el mismo Alfredo Martínez. Okay. Una semana antes de él dar esa rueda de prensa donde establecía de que había suscitado irregularidades, realmente él admitía de que Luis Alberto era una persona, un caballero,
de la política y que él no iba a hablar de manera despectiva en torno a la persona de Luis Alberto. Correcto, pero sí. La pregunta se centra, ¿no?, en si, bueno, que pactar es de político. Sí, voy por ahí. Okay. Voy por ahí. Entonces, fíjate cómo se da esa rueda de prensa de manera precipitada y el compañero Luis Alberto se queda tranquilo. En la política es importante pactar, porque unos van a ganar y otros van a perder. Bien. Hay que estar preparado para ello. El compañero Luis Alberto, que estaba en un tercer lugar, que hay que admitir, cuando inicia su carrera hacia la alcaldía, hacia la nominación por el Partido de Liberación Dominicana como candidato a la alcaldía de Santo Domingo Este, lo hace consciente de que es el que tiene menor experiencia, el que tiene menor trayectoria política dentro de lo que están compitiendo en ese momento. Pero, no obstante eso... Pero tiene un historial de que fue siempre uno de los más votados en su circunscripción. Pero era el que tenía menor experiencia dentro de los 3 que estaban terciando, o de los 5 que estaban terciando por la candidatura. Fíjate, la carrera de Luis Alberto, nosotros le hemos dado seguimiento y sabemos todo lo que se ha movido a raíz de su victoria. Pero en términos, tu visión como vocero de un posible acuerdo, sí, entonces, del PRM con Leonel Fernández en caso de que él salga del poder, del Partido de la Liberación Dominicana. Bueno, entonces esa puntualmente su pregunta se la voy a responder de manera siguiente. Al compañero Luis Alberto lo apoyaron danilistas y leonelistas. No llegó solamente con la participación de una de las facciones dentro del PLD predominante. En consecuencia, nosotros entendemos que Luis Alberto, si se suscita una fracción que es inminente prácticamente, porque lo que se visualiza es que a partir... Y yo voy un poquito más lejos, Yo quiero decir algo aquí. Fundamentalmente, esa partida del compañero Leonel Fernández del PLD estaba establecida desde mucho antes de las elecciones. ¿Por qué? Bueno, prácticamente todo el mundo sabe lo que sucedió. El compañero Leonel Fernández fue a protestar frente al Congreso de la República, pero también lo hizo Luis Abinader. Para Johnny Ventura de manera particular, hubo una reunión entre Luis Abinader y Leonel Fernández antes de todo esto. Y obviamente el compañero Leonel Fernández decía que si él no había posibilidad de que él perdiera las elecciones. Pero su plan B fue siempre ese, irse del PLD, hacer lo que va a hacer, porque todo el mundo sabe que eso va a ser así. Si queda en segundo lugar, Abinader lo va a apoyar o viceversa, porque es un acuerdo que existe. De tal modo que eso no aplica para el compañero Luis Alberto. Luis Alberto, los leonelistas, los danilistas y todo el pueblo en sentido general de Santo Domingo Este va a apoyar a Luis Alberto, porque ha presentado una propuesta fundamentada en proyectos que realmente necesita el municipio de Santo Domingo Este. Johnny se ha metido en problemas porque ha dicho muchas cosas ahí, ha dicho que parece que hubo una reunión. Yo no lo creo realmente, pero bueno, vámonos con Alex. Con el Benjamín, ¿verdad? Sí, pues, Alex Mordán, que es un vocero de mi hermano y amigo Manuel Jiménez, un activo importante de la política dominicana, un ganador, al igual que Luis Alberto Tejeda, en la zona oriental. Y Alex, ¿cuál es tu visión de todo lo que está ocurriendo? ¿Cuál ha sido la receptividad de Manuel Jiménez en la provincia? ¿Cómo se ve la candidatura, su fortaleza? Yo me atrevo a decir que saludar a usted y agradecerle por la invitación y a quienes comparten el panel conjuntamente con nosotros en el día de hoy. Dentro de todo este campo nuboso que vive la política nacional y el partido que a nosotros nos adversa, yo entiendo que nosotros con la candidatura de Manuel Jiménez en Santo Domingo Este vamos hacia un sendero seguro y al final veremos la luz que tanto necesita nuestra militancia como también nuestro municipio. Manuel Jiménez allí en Santo Domingo Este fue a un proceso electoral, el cual lo ganó ampliamente como se tenía previsto, y posterior al proceso, de una vez quienes fueron nuestros adversarios internos se integraron. A diferencia de lo que dice el colega, de lo que se ha visto posterior al proceso del PLD con las declaraciones que emitió el actual alcalde allá en relación
al candidato del cual él funge como vocero, allá el pastor dio hasta se integró de una vez. Nosotros tenemos un proceso en el cual Manuel Jiménez, en un proceso anterior, quedó como segundo contendiente por un partido de no tanta tradición como es el Frente Amplio y sacó un porcentaje sumamente importante. Luego de eso, a partir de él también iba Domingo Batista, que fue el tercero, iba el pastor Diostacio por otro partido, que fue el cuarto, y iba Tonti Rutinel Domínguez, que fue el quinto, que estuvo en quinto lugar a través del PRD. Hoy todos esos actores que en un proceso anterior estuvieron todos como adversarios, hoy todos ellos están en el PRM, y Manuel Jiménez tiene una muy buena valoración dentro del municipio. Todos sabemos que Santo Domingo Este es el municipio más grande del país, el municipio que me atrevo a decir que demográficamente está creciendo más, que aún así... Y de mayor desarrollo, comercial, claro. empresarial. El desarrollo comercial ha llegado al municipio para suplir esas necesidades que está teniendo ese municipio allá y necesita de una administración confiable y verdadera. Todos nosotros conocemos a Manuel Jiménez, una persona que fue 3 veces diputado y dejó una impronta en el Congreso. Y por el Partido de la Liberación Dominicana, es decir, que tiene raíces, tiene fortaleza. Fíjate, bueno, la trayectoria también de Manuel, todos la conocemos, ¿verdad? Sí. Su amplia militancia que tuvo en el Partido de la Liberación Dominicana. Y los aportes que ha hecho y los para aportes que ha hecho al arte, a la cultura. Pero la pregunta mía se centra en si no le daría Leonel Fernández un apoyito a Manuel allá, de aquel lado. Mire, Manuel ha hecho una política totalmente inclusiva. Manuel ha denominado su candidatura como la candidatura del tablero de los colores. Manuel no ha discriminado a nadie, todo el mundo se ha agrupado en torno a la candidatura, al igual que todos los sectores sociales que inciden en el municipio. Los dirigentes que se identifiquen con la candidatura de Manuel Jiménez desde otro partido tendrán su participación y Manuel los ha invitado a ellos. Por ello han llegado de otro partido, ya lo han proclamado como su candidato a la alcaldía. Hay militantes, claro están, del doctor Leonel Fernández, como también militantes de otras organizaciones políticas que desde ahora ya han hecho compromiso con Manuel Jiménez. Quisiera preguntarle a Johnny, con esa impronta de Luis Alberto que pasó de un tercer lugar al primer lugar, ¿cuáles son las fortalezas de la candidatura de Tejeda allá en la zona oriental? Sobre todo, como decía Mordán, una ciudad con mucha expectativa. Pienso que Alfredo no supo por qué perdió, porque no supo cómo llegó. Y Alfredo llegó montado sobre la impronta de Juan de los Santos, que sí hizo cosas en la organización, en el trabajo. Las obras en las que se montó Alfredo fue en ese portaavión que le dejó Juancito de los Santos en materia organizativa en el ayuntamiento y obras que podían verse, que podían ser tangibles. Y la administración de Alfredo Martínez ha sido una administración con muy pobre visión de lo que dice la población en la calle, de lo que se puede ver, a pesar de que Alfredo es un trabajador político, a pesar de eso, pero no tuvo visión. Por eso quedó en el tercer lugar, o sea, la gente lo sacó de ahí. ¿Cuáles las expectativas que ustedes tienen como proyecto? Si el PLD podría retener esa plaza, que es una de las más importantes, y además reconocer que ahí está una mujer de la estatura de Cristina Lizardo, es una líder, una mujer con una impronta y una fortaleza política fuerte, que abraza, que ayuda, que abraza su causa. Agradezco primero el comentario sobre Juan de los Santos, porque precisamente lo primero que hizo Luis Alberto fue nuclear un equipo el cual estuvo compuesto, estuvo rodeando, coayudó de manera significativa a Juan de los Santos a ganar en el año 2006 a un alcalde. Ahí estuvo en ese equipo que tiene Luis Alberto ahora, Johnny Ventura quienes habla, Luis Enrique su asistente, que fue el más votado ahora como diputado, Danilo Mesa, Juan López, el estratega, el estratega y jefe de campaña del equipo de Luis Alberto, que sacó a Domingo Batista. Mire que Juan de los Santos le gana a Domingo Batista, a un alcalde. Pero que también en el año 2016
es Juan López y ese equipo de Juan de los Santos que ayudan a Alfredo Martínez a ganar la alcaldía. Pero es ahora ese mismo equipo que rodea a Luis Alberto, que ayuda a Luis Alberto a ganar las internas del Partido de la Liberación Dominicana. Esa es una de las fortalezas, los puntos importantes. El segundo punto es, Francis Javier, para que no se me vaya a ir la idea, el segundo punto es que el compañero Luis Alberto tenía una tasa de rechazo de 0.02%, prácticamente cero, pero también una valoración por encima del 70%. Esto quiere decir que el compañero Luis Alberto tiene dos fortalezas fundamentales. Audio Jungle. No, eso no es una afirmación. Bien, aquí tenemos un programa paralelo, ¿verdad? de lo más interesante. Doctor Collado, el PLD ha perdido su esencia como partido, como organización. Claro que sí. Yo vi, por ejemplo, a Alfredo Martínez, ¿verdad? Decir que se había convertido en un partido de riferos, de aguanteros, y que por el camino que iba no era bueno, pero bueno. Y no decir ni lo Fíjese lo siguiente, no voy a tomar el término de rifero aguantero, porque es limitarlo mucho. Se supone que la rifa y el aguante son negocios lícitos que están regulados por ley, por lo tanto las actividades son... ¿Tiene clientes ustedes? No, Ustedes, su pero bufete. es la ley, el Ministerio de Hacienda y la ley regulan eso. Y el negocio, por ejemplo, de la rifa, de la banca, Leisa, etcétera, Es un negocio lícito. Son actividades lícitas. Sí, exacto. Entonces, ¿cuál es el comportamiento que ha tenido el Partido de la Liberación Dominicana como partido, como organización política? Ha estado totalmente divorciada de lo que fue la razón de ser de su fundación. Sus siglas, Partido de la Liberación Dominicana, y el tipo de vocación de su fundador, el profesor Juan Bosch, cuando hablaba de ética política, de transparencia, de la moralidad del Partido de la Liberación Dominicana, y dividía el país entre los PLDistas y los inmorales prácticamente, dando a entender que en la vida política dominicana los únicos que tenían ética y moralidad política eran los miembros del Partido de la Liberación Dominicana. Y su fundador apostaba que ningún PLDista sería capaz de aprovecharse de los recursos del Estado. Sin embargo, a la fecha tenemos que muchos de ellos no tienen 1 millón, 2 millones, sino hablan de miles de millones de pesos. Es que se sacaron la Leisa, perdóname, es que se sacaron la Leisa muchas veces. Muchas veces diríamos que se apropiaron de recursos que no le correspondían y se aprovecharon de la posición que tenían para también producir o incurrir en actividades ilícitas como la prevaricación, soborno, extorsión, chantaje. Tantas cosas así. Y el PLD tiene, el fraude. El PLD tiene tantas cosas así arriba. En eso se ha convertido el PLD. El hecho de que usted vea ahora una crisis de la magnitud que se ha producido, que envuelve a la propia Junta Central Electoral, y donde se ha visto la participación que ha existido desde el propio gobierno sin guardar las formas, lo convierte en un partido cuestionable. Ventura, ¿no es una exageración eso, lo que está diciendo? Totalmente una exageración. Eso es ver el vaso medio vacío, esos son los pesimistas que lo ven. Y hay que decir también que el Partido de la Liberación Dominicana, si bien es cierto, hay cosas que se han hecho... son 20 años casi. Claro, como en toda sociedad, en toda la sociedad del mundo se ha verificado que en un momento determinado los gobiernos se van deteriorando producto de un sinnúmero de situaciones que se presentan dentro del mismo poder. Fíjense que ahora mismo, dentro del PLD, hay una situación de que al no haber una oposición con proyectos realmente de nación, lamentablemente en el PLD se suscitan que el que sale de ahí es el presidente de la República, el candidato. Lamentablemente la oposición no ha tenido ningún tipo de propuesta en ese sentido. Entonces, ¿qué pasa? El PLD ha transformado para bien la República Dominicana. Imagínense ustedes, señores, sin los elevados, imagínense ustedes sin los túneles, imagínense ustedes sin esas estancias infantiles, imagínense ustedes sin la visita sorpresa del presidente de la República, imagínense ustedes que el sistema de salud en la República Dominicana
hubiese sido intervenido como lo hizo el Partido de la Liberación Dominicana. Finalmente, si bien es cierto que hay cosas, Alexis. A mí me encantaría imaginarme con un país sin estos niveles de endeudamiento que nosotros estamos viendo en el día de hoy, sin este nivel de corrupción, de falta de transparencia, de debilidad institucional como en el día de hoy se suscitan. Eso es lo que yo entiendo que deberíamos en nuestro país a caminar. Yo entiendo que cuando usted hace la pregunta de si el PLD se ha convertido en un partido de banqueros y aguantadores, yo creo que sí. En Santo Domingo Este solamente el PLD ahora mismo en su boleta le aporta 3 nuevos candidatos a diputados que son de esas profesiones de los negocios del azar, y también su candidato a la alcaldía. Entonces yo entiendo que esta sociedad debe ir caminando a buscar gentes y personajes que tengan una impronta a la sociedad, que le haya dejado algo, gente que uno tenga la capacidad de admirar, y gente que se haya formado verdaderamente para llegar a una posición política y aportarle a nuestra sociedad. Esa no es la razón de la política, que es una de las ciencias más bellas y nobles y con las cuales se puede cambiar la calidad de vida de la gente. Bueno, realmente que sí. Nosotros debemos transitar por hacer un ejercicio de la política, de transparencia y de ética, de una figura de la impronta de Juan Bosch. El sistema político dominicano tiene que cambiar, porque evidentemente que algo anda mal y muy mal. Nosotros no podemos, después de 20 años, 30 años de democracia, vivir comprando boletas, comprando cédulas, pagando cuartos. O sea, es un desastre. La democracia dominicana tiene cáncer, a pesar de todas las cosas. Y la impunidad y la corrupción no pueden permear la sociedad dominicana por tanto tiempo. Tenemos que cambiar. Nada, agradecer a ustedes su participación en Parada 12. Ya hemos llegado prácticamente al final. Agradecer a todos los amables televidentes haber estado con nosotros, participando aquí con Alex Mordán, el vocero de Manuel Jiménez, Johnny Ventura, vocero de Luis Alberto Tejeda, y el doctor Luis Collado, un constitucionalista, abogado muy académico. Leonelista, creo que le toca. Y a nuestro hermano Francis Javier aquí, a agradecer a todos ustedes. Y nada, el domingo que viene estaremos aquí con ustedes debatiendo estas cosas, haciendo algunas puntualizaciones.